En esta clase vamos a ver ahora una ecuación de segundo grado. Si revisan todo, hemos comenzado con una ecuación de primer grado. De ahí hemos pasado a dos ecuaciones de primer grado. En otras palabras, hemos comenzado con 1,1, una ecuación de primer grado. De ahí hemos pasado a dos ecuaciones de primer grado, 2,1. Y ahora vamos a entrar al 1,2, una ecuación de segundo grado. Pero antes les haré un repaso de lo que hicimos en la anterior clase, que es dos ecuaciones de primer grado. O sea, hoy día vamos a ver al revés, ¿no? Este sería 2,1, ahora vamos a ver 1,2. Si no entienden esto, van a tener problemas con lo que veamos hoy día, porque es lo mismo. Entonces, un problema, digamos, que tiene dos ecuaciones de primer grado, en la anterior clase era el prey predator, que pueden ser tiburones y pescados, pueden ser leones y cebras, o pueden ser lobos y conejos, ¿no? Entonces, no nos interesa mucho el modelo, pero sí la solución. Pero el modelo, obviamente, hay nacimientos y muertes. Entonces, X serían, digamos, los conejos, y la constante o la razón de nacimiento sería A, que es positivo, y es proporcional al número de conejos, ¿no? O sea, la variación del número de conejos viene por una constante por el número de conejos, ¿no? A serían los nacimientos y B serían las muertes. Y la muerte es negativa, B, que también depende del número de conejos, pero además depende del número de lobos, que son Y, porque los lobos los matan, ¿no? Se los comen. Entonces la ecuación es que la tasa de variación de conejos es A por X menos BXY, ¿no? Obviamente hemos factorizado el X. Y de los lobos es al revés, ¿por qué? Porque hay una muerte que es menos C por Y, pero el incremento de lobos es D, que también depende de Y, pero también depende de los conejos. ¿Por qué? Porque son su alimento, ¿no? Entonces, después vamos a ver cómo calcular o hallar estos modelos con las leyes de la física, etc. Básicamente lo que tenemos que resolver son estas dos ecuaciones con A, B, C y D constantes. Y tenemos hasta ahorita 8 o 9 métodos. Y les cuento que van a haber unos 3 o 4 métodos más, porque hasta ahora no hemos usado la transformada de Laplace. Entonces, por lo pronto, lo único que estamos, la forma que estamos resolviendo es con Euler y Run ejecuta, ¿no? Que es la base, pero aunque no crean, muchos me dicen Euler y Run ejecuta son antiguos. No, porque son métodos numéricos que son la base, por ejemplo, de otros programas, como en nuestro caso estamos usando el Stella y el Simulink, ¿no? Pero no siempre vamos a usar el Stella y el Simulink, podemos usar código, o sea, nosotros mismos vamos a programar en cualquier lenguaje, ¿no? Podemos programar en Basic, en C, en Python, es lo mismo. Entonces, ¿cómo programamos, no?
Ay, perdón. Bueno, si no entienden esto, o sea, pregunten, porque les repito, es muy importante. Entonces, como tenemos nacimientos y muertes, el tiempo es nuestra variable independiente y obviamente tenemos que tener un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, ¿no?, para estas ecuaciones. Y les decía que cuando usen código, entonces necesitan un delta t. Pero nosotros ese delta t, que es el paso de integración, le llamamos h. Es lo mismo. Y de igual manera, yo necesito un número inicial de conejos y un número inicial de lobos. Cualquiera. Para finalmente tener las constantes de nacimiento de los conejos, la muerte de los conejos, ¿no?, la muerte de los lobos y la constante de nacimiento de los lobos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos creábamos primeramente un vector tiempo. Y esta comilla es vector columna, ¿no? No necesariamente tienen que utilizar un vector columna, puede ser fila, no hay problema. Y creo que es mejor lo de abajo, al revés, tal vez sería mejor ponerlo. Aparte del tiempo, yo necesito pues un vector para el número de conejos, que sería este X, y otro vector Y para el número de lobos. Que va a tener la misma dimensión que el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta instrucción ceros? Crea un vector con ceros, ¿no? Y en la primera, el primer elemento de este vector pongo la cantidad de conejos para X, pero para Y pongo el número inicial de lobos, ¿no? Después hago un bucle. Este bucle lo podemos hacer de 20 maneras, les cuento. Pero el bucle más sencillo es un bucle, o tiene otro nombre, varios nombres, ciclo si ustedes quieren. Entonces voy a comenzar en el primer elemento del tiempo y de X y de Y. Y voy a terminar en el penúltimo. ¿Por qué en el penúltimo? Porque si acabáramos en el último, aquí tengo en las fórmulas I más 1. Entonces después del último ya no hay uno siguiente, ¿no? Y esta instrucción for, les comento, comienza con for, termina en end. En el MATLAB, ¿ya? Por ejemplo, bueno, en Basic es igualito, pero no es con dos puntos. Es for I igual 1 to length. Y aquí en vez de poner end, ponen next. Next I. Entonces, es lo mismo. Y aquí aplicamos Euler. ¿Y qué dice Euler? Teniendo un elemento, o sea, un valor más bien, que es un elemento del vector, puedo hallar el siguiente. O sea, este elemento sería, digamos, para el tiempo cero, ¿no?, para el tiempo inicial.
O sea, este primer elemento sería 1000 en el caso de los conejos. Y cuando pase un delta t de 0,1 o cualquier valor, yo puedo encontrar el cambio, o si quieren, el nuevo valor de los conejos por esta formulita, que es multiplicarlo por delta t y sumarle el valor anterior. Pero donde se están mareando es que, bueno, aquí ya no tienen que trabajar con X y Y, sino directamente con ambos. Yo digo, ¿cómo hallo el siguiente número de conejos? Entonces van a la ecuación de conejos, pues, y dicen, el siguiente número de conejos, cuando ha pasado un tiempo pequeño, un paso de integración, es el valor anterior más la función. Pero esta función tiene que ser la de conejos, no puede ser de lobos. ¿Y qué dice la función? A menos B por Y es lo interesante. O sea, estoy trabajando con la ecuación de conejos, pero entre el número de lobos. Lo bueno es que tenemos el Y, pues, el Y de lobos es 800. Si ustedes se dan cuenta, por el número, o sea, A menos BY en paréntesis, A menos BY en paréntesis, por el anterior número de conejos, ya. Esa es la función, pero volvemos a Euler, por delta t, que es h, más el anterior valor. Entonces a la derecha yo les decía tenemos los valores anteriores y a la izquierda tengo i más 1. Pero con esto he encontrado el nuevo número de conejos después de un pequeño tiempo, que es una aproximación con error, les comento. Pero los lobos también están cambiando, pues entonces ahora tengo que hacer exactamente lo mismo. Y digo, también va a variar el nuevo número de lobos, y aplico la misma ecuación. Va a ser la función, pero ahora como es la función de lobos, entonces me voy a esta otra y digo, es paréntesis menos c más d por x, cierro paréntesis y por y, es el número de lobos. No se olviden, x es el número de conejos y el número de lobos. Ya. Lo rojo es la función, pero tienen que aplicar Euler. ¿Y qué dice Euler? A esa función la multiplico por delta t, que es este h, y le sumo su anterior valor, que es y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera pasada o cálculo de este bucle o ciclo, voy a hallar el número de conejos y lobos cuando el tiempo sea 0,1. O sea, cuando el tiempo es 0, x vale número de conejos 1000, número de lobos 800. Como he puesto mi paso de integración 0,1, voy a encontrar el x, número de conejos para el tiempo 0,1, con esta ecuación la calculo, y para los lobos. Una vez que ya tengo el número de conejos y lobos para el 0,1, este busque de nuevo hace el cálculo, pero ya para el tiempo 0,2, ¿no? Y para cada uno de los elementos o de los tiempos, yo voy a ir encontrando. Ahora, cuanto más grande sea este h, obviamente menos corridas va a tener este bucle o ciclo. En inglés le llaman loop, por si acaso. Pero el error es más grande, ¿no? Ya. Una vez que termine este bucle, loop, ciclo, si ya tenemos tres vectores, ¿no? Un vector de tiempo,
un vector de número, o el mismo, o sea, un vector con el mismo número de elementos para los conejos y un vector para el mismo número de elementos o cantidad de elementos que tiene el tiempo para los lobos. Entonces, cuando hemos terminado, ¿qué quiero imprimir o graficar? El tiempo con los conejos y el tiempo con los lobos. Y lo demás que viene ahí abajo son títulos. O sea, X-label es el texto que va a aparecer en las abscisas y el label es el texto que va a aparecer en las ordenadas y title es el título que va a tener mi gráfico. Entonces, si ustedes se acuerdan, esto ya hemos hecho correr porque les he pasado esto. Y ustedes no tienen que hacer ningún cambio, ¿no? Pueden poner control B y aparecen unos cuernos. Y esto es muy interesante, pero tiene error. Porque es muy interesante. El número de conejos a ratos disminuye porque los lobos los matan, pero cuando los conejos disminuyen, los lobos también se están haciendo un harakiri porque no tienen comida y ellos también mueren. Entonces, cuando ya no hay lobos, los conejos comienzan a crecer y los lobos también comienzan a crecer y tienen dos curvas, la azul y la roja. El azul sería el número de conejos, la roja sería el número de lobos, que están un poco desfasadas y no son iguales, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la de conejos, por ejemplo, tiene una parte constante, si ustedes quieren, abajo, mientras que de los lobos no. Ahora, ¿por qué esto tiene error? Porque no sé si se dan cuenta, la curva roja y la azul están creciendo, ¿no? Ahora, obviamente, si le damos un delta t más pequeño, bueno, aquí nomás le daría, perdón, en el de abajo estamos haciendo, ¿no? 0,01, el error es menor. Ahora, si usted se da cuenta, la cresta, si ustedes quieren, de la roja y del azul es más uniforme. Pero si más bien tomamos un paso de integración más grande, 1 le pondremos, el error es más grande también, ¿no? Bueno, creo que da un error, probaremos con 0,5. Sí, el error es malísimo. ¿Por qué? Porque están creciendo las curvas azul y roja. Entonces les repito, el delta t, h, el paso de integración, tiene que ser pequeño. Ahora, alguien me ha preguntado, ¿cuán pequeño? Es lo de menos, porque estamos usando computadora. Si estuviéramos haciendo a pulso, eso nos perjudica. Pero con computadora no nos perjudica. Y en la parte de arriba es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Pero en vez de tener este vector X y este vector Y, prefiero tener una matriz, ¿no? Con dos columnas. Entonces, la primera columna de este vector, matriz ya no es vector, pero van a ser los X's. Y la segunda columna van a ser los Y's.
entre el primer elemento de esta matriz van a ser 1800. Entonces, como ya es matriz, no necesitan solamente un índice, sino dos índices. Este sería el primer índice y este sería el segundo índice. Entre el primer índice es lo mismo que abajo, pero el segundo índice que les dice, cuando vean 1 es X y cuando vean 2 es Y. Entonces copian lo de aquí abajo aquí arriba, pero en vez de poner X ponen coma 1 y en vez de poner Y ponen coma 2. Ya no hay Y, ¿no? En realidad todo es X. Y no hay la más mínima diferencia, ¿no? Todo es exactamente lo mismo. Pero este problema es un poquito, o este resultado, o este programa, y es un poquito mejor, ¿no? Porque imagínense, les he dado de tarea, no creo que hayan hecho, el atractor o las ecuaciones de Lorentz, ¿no? Que se llaman atractor, el caos de Lorentz, que son la mariposa, les decía, el caos. Bueno, aquí vemos el error porque nuevamente el delta t o el paso de integración, que es h, no es tan pequeño y esto está creciendo. Además de que Euler es malo. Tiene harto error Euler. Pero aunque no crean, con Euler se pueden defender. Y lo único que tienen que poner es la h igual a 0,001, digamos, 001, ¿no? O sea, 4 ceros y un 1, digamos. Con eso ya no hay error. Entonces, la pregunta es, ¿han entendido esto? Y el Euler mejorado y el Runge-Kutta son parecidos, pero más complicados, ¿no? Si no han entendido esto, no van a entender Euler mejorado ni Runge-Kutta. Y obviamente, como su nombre dice, Euler mejorado con el mismo número de ciclos produce resultados mucho más exactos y Runge-Kutta mejor. ¿Por qué? Porque Euler son rectas que unen puntos, mientras que Runge-Kutta ya son parábolas, les comento. Ya no son rectas, sino son curvas. Pero yo quería que me digan si han entendido hasta aquí. Preguntas. Yo sí. Ya. Si alguien quiere alguna explicación o alguna duda, o si alguien tiene una duda, lo que quieran, pregunten ahora, ¿no? Bueno, no se olviden que va a haber exámenes. O sea, pararemos la grabación un ratito.